Está con nosotros Juan Gutiérrez, doctor en filosofía, pensador y activista por la paz. Fue fundador de Gernika Gogoratuz y tuvo una intervención importante como mediador en el conflicto vasco. En la actualidad es portavoz del movimiento internacional Hebras por la Paz Viva, o Hebras de Paz Viva. Muy buenas tardes, Juan. Cuando fundé y dirigí el Centro de Tratamiento de Conflictos en Gernika, que pasé a ser una especie de Mr. Gernika. Ya está demasiado. Luego, cuando dimití de ese centro, pues luego pasaba a ser otra vez normal y corriente. Y ahora, gracias al cariño y a las artes de mi hija y de su compañero, resulta que me veo en carteleras de cine y parece que me voy a ver más en los próximos meses. O sea, que estoy otra vez en un subidón como de personaje público. Has mencionado lo de Gernika Gogoratuz. Siempre te has dedicado a temas de la paz y de la mediación y no podías ser ajeno al conflicto vasco y fuiste fundador de Gernika Gogoratuz. ¿Qué importancia tuvo en la situación vasca? No va a haber un buen balance de eso hasta bastante tiempo. Ahora se están repartiendo bastantes medallas de quién ha contribuido a resolver el conflicto vasco. Primero hay que decir que el conflicto vasco, sin haberse resuelto, pero se ha transformado de una forma mediocre. La paz que tenemos hoy, básicamente hay que aceptarla porque ha dejado de existir la violencia insurgente que ejercía ETA. Se dice que es gracias a la fuerza del Estado democrático y se omite que ETA se comprometió unilateralmente a dejar la violencia y ha cumplido limpiamente con ese compromiso, como no ha ocurrido en ningún otro caso. Por ejemplo, en el caso de Irlanda, IRA también se comprometió a abandonar la violencia, pero salieron disensiones de esas que se siguieron haciendo rebotes violentos y eso no ha habido ahora. Ahora, la paz que hay hoy, primero es una paz que cierra las vías a la reconciliación, porque es una paz de vencedores y vencidos. Y a mí me huele esta distinción de vencedores y vencidos a los vencedores y vencidos de la guerra civil. Es prácticamente la reafirmación de que la relación de fuerzas que salió como resultado de la guerra civil se sigue manteniendo hoy. Los partidos políticos utilizan a las víctimas oficiales constantemente, ¿no? Y las utilizan como arma arrojadiza. Y entonces sí, yo he oído más de una vez, bueno, es que hemos ganado, es que les hemos vencido. Sí. Tienen que darse cuenta, los presos no hay que cambiarlos de sitio porque tienen que pagar sus culpas y están vencidos. Yo creo que es importante entender que la realización de los objetivos de los grupos en conflicto viene de afrontar el conflicto. En el afrontamiento del conflicto es donde se te abren los caminos con los que tú puedes al tiempo satisfacer tus necesidades y satisfacer las necesidades de las partes contrarias. Y ahí juega la mediación un papel. Y hablando de mediación, tú que has seguido otros conflictos en el mundo, ¿qué has sacado de ello? He participado en otros conflictos, pero no como mediador, sino como asesor de mediadores, porque no estaba yo lo suficientemente inmerso en ellos como para tener la cercanía y los sentimientos que creo que tiene que tener el mediador. Que no debe ser parte del conflicto, debe de salir de ser parte del conflicto, pero no quiere decir que sea ajeno al conflicto. Pero sí que me tocó participar bastantes veces en Irlanda y sobre todo en Colombia. En Colombia me he tenido encuentros por lo menos con 3 presidentes de Colombia, con Samper, con Pastrana y con Uribe. Victoria, rendición, venganza, ¿cómo se enfrenta un conflicto humano? Ya desde Estados Unidos vinieron unos planteamientos muy capitalistas de la Universidad de Harvard, que era el win-win, o sea, el vencer-vencer. Yo me enfrento a un contrario, pero tengo que encontrar la forma
de que yo vence y que al contrario venza también. O sea que la cuestión es si cuando dices vencer también dices derrotar. Sí. O sea, vencer y perder. Esa yo creo que es una forma que cierra las vías a una reconciliación. Un conflicto en que hay envueltas tantos seres humanos, como el conflicto que ha habido aquí, como el conflicto vasco. Una parte importante de la sociedad sea y se instale como perdedora, yo creo que es una mala solución, una mala transformación del conflicto. El pretender que las partes en conflicto mismas son las que deben de transformar el conflicto y no un agente externo que viene desde arriba. Todo eso indica que, a mi entender, la paz que se ha instalado hoy no tiene calma en su interior, hay conflictos con muchas tensiones y no abre caminos hacia una reconciliación o a una paz mejor. Hay otras dimensiones de la paz que ni se atisban, por ejemplo, la paz erótica. O sea, el hecho de que todos hayamos nacido del encuentro físico entre un hombre y una mujer y que nuestra vida no nos la hemos dado a nosotros, sino que nos la han dado ellos en su encuentro físico, y que nuestra vida haya empezado en el cuerpo de una mujer y que luego hayamos estado colgado de sus tetas. Todo eso es tan evidente que no puedes decir a un historiador, mire, vamos a ver, pero no se constata. Es un agujero tremebundo. Y ahí están las dimensiones más sublimes y más dionisíacas y más gozosas de la paz. Por eso yo reivindico el que hablemos también de paz erótica y que tratemos de estar atentos a ellas y que aprendamos a percibirla. Oye, ¿qué aporta esta experiencia vasca al arte de la mediación? Yo llevo una semana tratando de escribir sobre eso y me ha armado un lío porque es una mezcla de cosas que nos ha traído de Estados Unidos. Durante 10 años hemos estado mediando entre todo el arco democrático, por ejemplo, el que se creó con el Pacto de Ajuria y luego el complejo HB-ETA. Para eso se creó un triángulo de 3 mediadores, con ayuda de 2 o 3 más. Pero en el núcleo éramos 3 mediadores, 2 norteamericanos, 2 profesores de universidad que habían sido bastantes mediadores. Y ellos nos aportaron muchas cosas. Entonces es muy difícil distinguir lo que ellos nos aportaron, pero luego, en los 10 años que estábamos mediando, nos sorprendían muchas cosas y teníamos que ver cómo actuar ante ellas. Y entonces surgieron cosas nuevas. Por ejemplo, el ver cuando la mediación ya no pasa a ser individual, sino se hace por equipo. Y vimos las desventajas de cuando hay un equipo en el que no hay colaboración solo y una colaboración ya muy acordada, o cuando son distintas personas que se están enfrentando una a otra al tiempo que tratan de mediar, que hemos pasado por esas experiencias. Entonces allí nos han salido cosas nuevas y luego hemos hecho errores bastante gordos. Y para mí el más esencial ha sido el tratar de que una parte del conflicto se adueñe de la mediación, se apropie de los instrumentos. Entonces es por un lado parte y al mismo tiempo está ejerciendo poder. Pregunta que tengo, una curiosidad. ¿Has estado mediando siempre con partidos políticos, pero de persona a persona, de manera así como individual? ¿Te ha tocado? Es una pregunta muy buena y necesaria, porque realmente se ve, y es falso, los partidos políticos como una especie de homogéneo, como si todos fueran clones unos de otros, y lo que pensara uno era lo que pensaran los demás. Sí que el contacto directo entre personas nos tocó hacerlo
porque cuando nosotros empezamos a actuar como mediadores fue después de que fracasaran los encuentros de Argel, que fueron en el 89, en el cual había mucho desconocimiento de lo que era la mediación. Y prácticamente no hubo mediación, sino que hubo un enfrentamiento desde el principio. Y además era una mediación con trampa, que luego Jaime Mayor Oreja popularizó lo de que era tregua con trampa. Pero para mí ha habido un espacio de 50 años en que se ha experimentado mundialmente la violencia insurgente, que empezó hace 50 años cuando mataron a Che Guevara en Bolivia. Le capturaron, no sabían si llevarle a juicio, pero luego decidieron matarlo. Y Che Guevara era el apóstol y el mártir de la violencia insurgente. Hagamos 2, 3, 4 Vietnams, era violencia insurgente. Y se entendía que era liberadora. Luego, unos meses después hay el Mayo en París, y yo he hablado con varios dirigentes de las dos formaciones que se disolvieron justo antes del Mayo del 68 en París, que era socialismo barbarie y el otro era el situacionismo. Y ellos me han dicho que allí nadie se fijaba si era violento o no violento. No había un rechazo de la violencia. Pero entre tanto se ha ido manifestando cada vez más claro que la violencia, en vez de acercarse a los objetivos, la violencia insurgente, en vez de acercarse a los objetivos, te aleja. Y eso, yo creo que cuando se lo contábamos eso al grupo HB, ETA, yo creo que no se lo tomaban en serio, se reían de nosotros. Pero luego cuando les fueron dando palos, sobre todo el que ETA se arrogara la representación de la sociedad vasca para plantear una negociación, era un tabú que no lo iba a aceptar y que tenía que, como que dice, devolver el tema a la sociedad vasca para luego desde allí plantear una negociación. Uh-huh. Oye, cambiamos de tema. ¿Cómo crees que podemos conseguir el cambio de la sociedad? Instrumentos nuevos, instrumentos convencionales, antiguos, partidos, movimientos. Por ejemplo, los planteamientos del 15M como un movimiento, que es como empezó. Eran planteamientos que habían movilizado a un pequeño grupo que se juntó en la Puerta del Sol, en la Acampada del Sol, pero que inmediatamente tuvo brotes por todos lados. Uh-huh. Y era un planteamiento como de tradición más bien anarquista. No se admitía ni la menor jerarquía para nada. Proponer cambios, lo que más hondura, a mi entender, tenía era redefinir la realidad. Y a mi entender, lo que hacía era incluir a la dignidad como parte de la realidad. O sea, no solo es una definición de la realidad puramente pragmática, sino se incluye a la dignidad. Y la palabra indignado se refiere a dignidad. En ese sentido reivindico lo de la palabra dignidad. Entonces se ve evidentemente que se podía generar nuevas esperanzas y deslegitimar estructuras, pero muy difícil de crear un organismo capaz de cambiar esas estructuras. Yo pienso que esa es la razón de que surgiera Podemos, que no surgió de estar sentados en la Puerta del Sol, sino que surgió de la universidad y de los asesores de América Latina. Entonces ahí hay un cambio, por un lado necesario, pero por otro lado, digámoslo, como muy comprometedor, porque pasó a decir que había jerarquías. Pues la verdad es que tendríamos para muchos días de conversación, Juan, pero ponemos hoy punto y seguido y nos veremos en otras ocasiones.